En este grupo interinstitucional estamos colaborando con acciones conjuntas, compartiendo información, la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el SAT, el Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal. Un poquito de antecedentes es que estas prácticas de subcontratación ilegal han venido creciendo. Hoy estimamos que cerca de 5 millones de trabajadores se encuentran en esta práctica. En nuestra legislación, en la Ley Federal del Trabajo, se contempla subcontratación legal y subcontratación ilegal. En el caso de la subcontratación legal, es un servicio especializado que permite que los negocios se dediquen a su actividad principal sin distraerse en actividades no propias de la empresa. Está regulado en la Ley Federal del Trabajo en los diferentes artículos 15A, 15B, 15C y 15D, donde hay candados específicos para la subcontratación. ¿Cuál es la subcontratación ilegal? Es aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores, a sus familias y fomentando la competencia desleal entre empresas que sí cumplen. Se estima que hay cerca de 6,000 empresas de subcontratación abusiva que pudieran estar afectando a los derechos de los trabajadores y evadiendo aproximadamente un monto de 21,000 millones de pesos anuales. También hay una afectación de este tipo de prácticas, de esquemas de subcontratación directamente a las empresas. Por un lado, a aquellas empresas que tienen en orden y están pagando lo que les corresponde porque se genera una práctica desleal, es una competencia desleal a favor de las empresas incumplidas que están generando mayores beneficios económicos fraudulentos a costa de los trabajadores. Y también a los propios empresarios que entran en estos esquemas, que terminan viéndose afectados, quizá por desconocimiento, concediendo esa duda de que por desconocimiento hayan entrado, porque efectivamente se les ofrecen como esquemas de ahorro y demás, pero después terminan enfrentando demandas laborales por parte de sus propios trabajadores afectados o revisiones fiscales por parte de la autoridad. Las acciones que se han estado llevando a cabo en este grupo que ha mencionado ya la Secretaría del Trabajo son inspecciones laborales por parte de la Secretaría del Trabajo, revisiones fiscales a cargo del IMSS, del Infonavit y del SAT, la aplicación de varias medidas financieras por parte de la UIF, apoyo a la regularización de los patrones reales y de sus trabajadores por parte, desde luego, del Seguro Social, también del Infonavit y del SAT, es decir, se les invita a la regularización cuando se detecta que hay una acción indebida, y también pues la generación de sanciones ejemplares y en su caso la integración de expedientes por parte de la Procuraduría Fiscal como defraudación fiscal. Ahí tenemos nuevamente casos de posibles testaferros y un tema relacionado con la constitución de al menos 30 empresas que presentan características de posibles empresas fachadas o EFOS, empresas factureras con operaciones simuladas. En síntesis, el marco normativo ha cambiado. Durante la anterior administración se permitió generar este tipo de prácticas que daban como resultado un problema de defraudación fiscal, de generación de empresas fachada, de caminos y vehículos para fomentar la corrupción, y el punto central es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro: este tipo de conductas deben concluir. A comentar, porque justamente parte de las actividades de este arranque de año con Jesús Ramírez hemos estado trabajando
los esquemas de seguridad social para los periodistas. Hace algunos meses que se publicó la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI, ahí se reporta, por un lado, los periodistas, los profesionales, digamos, que están en algún medio de comunicación establecido y que tienen una relación laboral fija ahí. Adicionalmente a esto, pues desde luego los de los medios públicos que tienen seguridad social en el ISSSTE, pero hay un segmento grande, importante, que puede ser de cerca de 22,000 periodistas que no tienen ningún esquema de seguridad social. Desde hace varios años, en 97, se establecieron modalidades para el ingreso al Seguro Social de manera independiente, para aquellos pues periodistas justamente independientes o que trabajan, que no tienen una relación permanente con un medio o que tienen relaciones con varios medios de comunicación porque cubren para varios. En ese sentido, esos esquemas de modalidad voluntaria al régimen obligatorio desde 97, con toda honestidad, fueron un fracaso, porque si vemos el número de personas que desde hace tantos años se fueron incorporando, no solamente periodistas, pues no era una modalidad útil, entre otras cosas porque, para decir 2 o 3 ejemplos, obligaban que el pago fuera anual anticipado, tenían muchas restricciones en términos de servicios de salud o tiempos de espera muy largos para justamente ver si se podía dar prestaciones médicas. Entonces, estamos trabajando justo con este tema porque creemos que también la ampliación de la formalidad pasa por hacer mucho más flexible y mucho más fácil la incorporación de los trabajadores independientes. Realmente es de esos casos en donde, por un lado, los propios patrones pueden tener una seguridad social, pueden ser derechohabientes del Seguro Social. Hay casos de empresas grandes y demás que los patrones no se inscriben. Porque una modalidad, por ejemplo, es inscribir, que a veces se inscriben como propios empleados de sus empresas, lo cual puede ser que no esté mal, porque están ejerciendo y llevando a cabo un trabajo y no solamente son dueños, sino trabajadores de la empresa. El asunto es algunas otras mecanismos de contratación de empresas grandes que justamente en esta lógica de la subcontratación pues deja fuera a sus al dueño, al patrón. Entonces estamos también buscando eso porque justamente el año anterior se alcanzó la cifra de más de 1 millón de patrones registrados en el Seguro Social, y lo que queremos es que todos tengan la misma condición y efectivamente pues tengan el acceso a los mismos derechos, a las mismas prestaciones que sus propios trabajadores. Nosotros esperamos que con el marco legal que se tiene se pueda resolver y desterrar estas prácticas, que ya no se sigan presentando estos fenómenos de evasión. Yo pienso que se puede lograr de esta forma. Desde luego, el Congreso es independiente. ¿Sí? Nosotros ya no queremos hacer modificaciones legales. O sea, consideramos que ya las reformas que se hicieron son suficientes. Estamos hablando en términos reales de una nueva Constitución. Sí, yo pienso que hay que seguir insistiendo en que se reduzca el presupuesto a los partidos, a la mitad, como se presentó una iniciativa que, como es reforma constitucional, no pasó porque hubieron partidos que votaron en contra, pero eso hay que volverlo a presentar, porque en efecto es mucho el dinero que manejan los partidos y ya son otros tiempos. Nunca debieron manejar tanto dinero ni los organismos electorales, que además no demostraron eficacia, al contrario, fueron cómplices
de fraudes electorales y costó muchísimo mantener esas instituciones, esos aparatos. Y lo mismo en el caso de los partidos. Entonces, sí, se debe seguir insistiendo en que se reduzca el monto del dinero que se entrega a los partidos. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia, no se atendieron las causas, se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos, los salarios en México son también los salarios más bajos del mundo. La corrupción en México era de las más elevadas en el mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso pues la protección, la impunidad, no había autoridad, no había una línea que dividiera, una frontera que dividiera la autoridad con la delincuencia. Estás enterado del caso de García Luna, el encargado de la seguridad de Felipe. Pero eso fue hace mucho. No, hace relativamente poco. Pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo, porque estas bandas que operan, ¿sí?, no surgieron el año pasado, comprometiéndome. ¿Pero cuándo es pronto? El día 1 de diciembre, Jorge, terminamos de sentar las bases de la transformación del país. Este año, ¿sí?, van a haber resultados. En esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado. Cierto. Tenemos muchas ventajas, por eso estoy optimista. Sí, y además nos vamos a seguir encontrando y aquí vamos a ver si tuvimos resultados o no, si se resuelve este problema que tanto preocupa a la gente y que nos preocupa también a nosotros. Aquí nos vamos a estar viendo. Tenemos ventajas. Una ventaja es que estamos atendiendo, por eso no cambiamos la estrategia, porque no estamos haciendo lo mismo que hicieron los que llevaron a esto. O sea, no estamos optando solo por el uso de la fuerza, es una estrategia distinta.